Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. Y antes de presentarles a mi invitada, me gustaría contar un par de cositas porque no estamos en Berlín, estamos en Bonn, en la antigua capital de Alemania. Y el edificio que ustedes ven atrás mío, con todas esas banderas y esas antenas parabólicas en el techo, es una de las sedes de Deutsche Welle. No solamente estamos en Berlín, sino también en Bonn. ¿Por qué está el equipo de Aquí Estoy en la ciudad de Bonn? Porque se está llevando a cabo el Global Media Forum, que es uno de los eventos más importantes de Deutsche Welle, donde activistas y periodistas de todas partes del mundo discuten los temas que nos conciernen hoy en día. En el antiguo Parlamento alemán de la ciudad de Bonn se está llevando a cabo el Global Media Forum, que es el edificio que tenemos aquí atrás nuestro, y el tema de este año, me gustaría leerlo, son las desigualdades globales. Pero no solamente estamos hablando de los bienes materiales que están distribuidos desigualmente, sino también lo mismo ocurre con el acceso a la información segura. Y ahora sí, les quiero presentar a mi invitada porque ella forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, este consorcio, este grupo de periodistas de todas partes del mundo que han sacado a la luz, por ejemplo, el gran escándalo mundial de los Panama Papers. Ella, mi invitada, es venezolana, se llama Emilia Díaz Struck y es encargada de la red de periodistas en América Latina. Con ella vamos a hablar sobre las desigualdades en la libertad de prensa, cómo está la situación en América Latina y cómo es trabajar como periodista hoy en día en nuestro continente. Y en definitiva, la pregunta más importante, ¿a quién tenemos que creer? Bienvenidos, aquí estoy. Emilia me está esperando y les voy a hacer un paseíto por toda esta zona. Así que quédense con nosotros, hay mucho por hablar. Aquí la tenemos a mi invitada Emilia Díaz Struck, la cara venezolana de lo que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Fue el consorcio uno de los trabajos quizás más importantes de los últimos años en cuanto a periodismo investigativo, donde ustedes sacaron a la luz los Panama Papers. Yo no sé si ustedes recuerdan, vos sos parte de este consorcio. Bienvenida, aquí estoy. ¿Y dónde está ese famoso premio Pulitzer? Que usted, ¿dónde está la estatuita del premio Pulitzer que ustedes ganaron? Pequeñita, pero pequeñita. Está en las oficinas del consorcio de Washington, pero sí, es una estatuita chiquitica de cristal, que sí, comparada con otros premios que pueden resultar, pues sí, es pequeñita y un diploma, y están en la oficina. Vos estás dentro de lo que es este consorcio internacional de periodistas de investigación que tienen un networking, una red de periodistas en todas partes del mundo. Así comenzó el tema de los Panama Papers, comenzó con una denuncia que se hizo principalmente en Alemania, donde los periodistas alemanes dijeron: nosotros no podemos con todo esto porque hay demasiados países involucrados, y los llamaron por teléfono a ustedes. ¿Cómo funcionó? Sí, bueno, los alemanes, además, esto sí estilo película, prácticamente reciben un mensaje y dicen: ¿está interesado en data? Y pues los periodistas Bastian y Frederick Obermeier pues le dicen: pues sí. Y entonces reciben una filtración pues de millones de documentos, se nos escapa en la cabeza, 11.5 millones de documentos. Y cuando ellos empiezan a ver nombres y personajes de todas partes del mundo. Ellos habían trabajado con el consorcio antes en otros proyectos como SwissLeaks o LuxLeaks, que también tienen ese componente global, y pues contactaron al director y decir: mira, tenemos aquí algo que creemos puede ser interesante. Y pues salen de ese esquema tradicional: me lo quedo para mí solo, hago esto mi proyecto de carrera de vida, y por el contrario lo comparten con una red que al final trabajaron más de 380 periodistas alrededor del mundo investigando y explorando
este volumen gigantesco de documentos. Y un volumen importante de dinero, quizás no tan importante teniendo en cuenta todo el dinero que está todavía en estos paraísos fiscales, 110 millones de euros, de dólares que se pudieron recuperar. Pero mi pregunta es, Emilia, porque nosotros estamos ahora en el Global Media Forum, que es un foro para activistas, para periodistas de gran renombre, y te han traído a ti como venezolana, como parte de este consorcio internacional del periodismo investigativo, para dirigir un panel y para charlar con la gente. ¿Qué es lo que la gente te pregunta? ¿En qué nivel estamos hoy en día en un foro global? ¿Qué se discute? Sí, bueno, en este caso puntual nos invitaron a hablar de medios e inequidad y cómo la inequidad a veces pasa bajo la luz en los medios de comunicación. Y en el caso del trabajo del consorcio hay varias maneras en las que se aborda el tema de la inequidad, y una es mostrando las causas de la inequidad al cubrir un tema tan complejo como los paraísos fiscales, que pues termina generando un mecanismo para un 1% que puede evadir impuestos, pero que también bajo el secretismo, y un mecanismo que es muchas veces legal, pero también se pueden esconder fondos que vienen de ilícitos, de lavado de dinero, de corrupción, ¿no? Y eso pues termina afectando a la gente. Entonces, gran parte del reto nuestro es contar esa historia y cómo el ciudadano común se ve afectado con un tema tan complejo. Después del gran éxito que tuvo el consorcio internacional con estas investigaciones, ¿a quién preocupan ustedes? Yo creo que ¿a quién preocupan ustedes? Bueno, ¿eso existe? ¿Hay una red? ¿Están todos prestando muchísima atención de hacer las cosas correctamente? ¿Vos sentís eso? ¿Sentís que ustedes están presionando a alguien? Bueno, es muy interesante porque después de la investigación, tanto de los Panama Papers y el año pasado que salió otra serie que eran los Paradise Papers, que tiene que ver también con paraísos fiscales y otra serie de millones de documentos. Pero no tuvo un impacto tan importante los Paradise Papers en América Latina como lo tuvo en América Latina, exacto. En el caso de América Latina, claro, Panamá, la oficina central Mossack Fonseca tenía su corazón o su sede en Panamá. Y además es muy interesante porque parte de la información de esos documentos conecta con grandes escándalos como el caso de Lavallato. Entonces hay documentos que estaban allí que conectan con casos que están siendo investigados todavía en América Latina por periodistas y que quieren ver y traer a la luz cómo va ese dinero que está asociado con escándalos de corrupción y lavado, ¿no? Y ver qué pueden lograr verificar, y todavía con estos documentos hay periodistas en América Latina que los siguen explorando 2 años después para investigar otras historias que conectan con la región. Emilia, ¿quién te agradeció personalmente el trabajo que ustedes hicieron? Los colegas, sí. Eso, por un lado, entre los colegas que trabajan en este tipo de redes, pues también es una manera... ¿Periodistas o los colegas periodistas, o sea, se crea una red tan grande que incluye a tantos periodistas que uno recibe un agradecimiento en términos de esa inclusión que se da y de poder brindar las miradas locales a un tema tan global, porque en otras circunstancias tendrías al periodista paracaidista que cae 5 minutos en una ciudad que no entiende el contexto, y sí. Nosotros trabajamos con los periodistas locales, buscamos a los mejores periodistas de investigación. También recibimos muchos correos y mensajes de ciudadanos alrededor del mundo. Eso es impresionante porque hay gente... consorcio de investigación en Washington. ¿Y qué te escribe un ciudadano común que está... Bueno, sigamos en América Latina porque somos latinoamericanos. ¿Qué te escriben? No, escriben gracias por traer a la luz, gracias por contar estas historias que son importantes para mi país, gracias por este trabajo que están haciendo, porque es un trabajo que además busca documentar correctamente, se sale, digamos, de lo que son discursos y documenta con datos, con documentos, con fuentes vivas también. Vos decías que ustedes estaban, discúlpame que te interrumpa un segundito, porque ustedes estaban buscando los mejores periodistas. Yo leí en uno de estos estudios que ustedes hicieron qué tipo de periodistas buscás en los distintos países para que te ayuden a sacar a la luz la gente que tiene muchísimo poder, que no está haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿qué tipo de periodistas buscas? Es una combinación interesante, porque por un lado buscamos a los mejores, o sea, grandes periodistas de investigación, periodistas que tengan trayectoria y metodología en saber
cómo explorar documentos, en cómo tratar fuentes, en cómo hacer lo que se llama periodismo de investigación con con una buena metodología, con altos estándares, pero al mismo tiempo no nos sirve solamente que sea el mejor periodista de investigación de cualquier país de América Latina y el más laureado, sino que también tiene que ser un periodista que está dispuesto a dejar el ego al lado, a no ser un lobo solitario y a compartir todos sus hallazgos con una red, porque nosotros creemos en el compartir radical. Entonces, para que pueda realmente, para que se puedan encontrar las conexiones de lo que está pasando entre los distintos países, necesitamos esa confianza, necesitamos a alguien que esté dispuesto a dar y no solamente a recibir. Ustedes hicieron tambalear a varios gobiernos. Bueno, en el caso de Islandia, pues la gente, y ahí vemos mucho la conexión de cómo este trabajo conectó con la gente, porque la gente salió, casi 2/3 de Islandia, una gran parte de la población de Islandia salió a la calle a protestar tirando yogures, que era muy significativo en Islandia, pero o sea, una fuerte demostración, manifestación, y el ministro renuncia. ¿Y en América Latina te sorprendió, te decepcionó? Bueno, en América Latina es interesante porque aunque digamos, el impacto es distinto en términos, bueno, no tenemos a la gente manifestando en las calles, sí se abrieron investigaciones en buena parte de los países de América Latina y parte del dinero recuperado está conectado con países como Colombia o Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que se ha seguido la pista. Entonces, bueno, América Latina tiene pues diferentes tipos de instituciones, diferentes procesos y tiempos, pero yo creo que en el caso de Panama Papers sabíamos que las historias que contábamos eran importantes, pero no nos esperábamos un impacto en esa dimensión y a esa escala. ¿No te esperabas un impacto, una penetración en la agenda pública de los países? Porque yo creo que fue. Sí, o sea, sí esperábamos y sabíamos, porque cuando uno pues cubre historias y nuestro foco es historias a escala global, que puedan tener impacto, que sean viables, pero que también sean de interés público. Entonces, nosotros no contamos la historia de todos los cientos de miles de personas que están en los documentos, sino buscamos aquellas que son de interés público. Entonces, en ese sentido, sí, encontramos primeros ministros, presidentes, personas vinculadas con primeros ministros, presidentes, ministros, pero también grandes empresas y corporaciones que tienen grandes contratos alrededor del mundo. Entonces, una venezolana que está co-llevando las oficinas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde en este caso también periodistas, y me imagino que no debe haber sido una situación muy fácil para tu país, para Venezuela, encontrar ayuda de investigación, donde los recursos son tan escasos para sacar a la luz también varios casos de corrupción fuertes del gobierno bolivariano. Bueno, es muy interesante porque en Venezuela sí, la situación de la libertad de prensa, es decir, hay muchas amenazas, muchas presiones, pero al mismo tiempo la opacidad ha llevado a crear una generación de periodistas de investigación en Venezuela que está haciendo un trabajo importantísimo. Nosotros allí trabajamos con más de 11 periodistas venezolanos que migraron de los medios tradicionales que fueron comprados por personas conectadas al gobierno y que en muchos casos eso derivó en censura, pero estos periodistas que se habían entrenado en periodismo de investigación, pues todos migraron al mundo online y trabajaron desde distintos medios online de forma colaborativa para revelar las historias venezolanas. Emilia, me lo contás con una sonrisa. Yo pienso que Venezuela está tan grande, es demasiado grande para decir solamente 11 periodistas. Sí, no, pero yo creo que es valioso, o sea, porque a veces se desmerita y hay mucha gente haciendo, y siempre vemos como el lado oscuro, pero a mí me gusta ver también la gente que está haciendo cosas valiosas, esa gente que está dando la pelea y que, pues bueno, les cerraron un espacio y buscaron otro para seguir haciendo lo que mejor saben hacer y para que saben investigar, que saben hacer seguimiento a la información, que lo hacen de forma independiente. Vos sos encargada para América Latina. ¿Qué país tenemos que ver que está haciendo las cosas bien? ¿Dónde hay periodismo investigativo de primer nivel en América Latina? Mira, yo estoy muy orgullosa básicamente de los colegas en toda la región. Uno ve trabajos fantásticos que van desde México hasta Argentina, Chile, Perú, y recientemente incluso por primera vez trabajamos con colegas en Bolivia. Entonces, que era un país en el que se conoce poca trayectoria en investigación y conseguimos a unas periodistas fantásticas
que siguieron luego de la primera ola la investigación de los Panama Papers. 3 o 4 temas que se investiguen en estos momentos que tengan conexión en América Latina, 3 o 4 temas. Corrupción siempre va a estar, lavado de dinero va a estar. ¿Qué más, Emilia? Bueno, derechos humanos y que crimen organizado es otro de los grandes temas que se investiga en América Latina, yo creo. ¿Y dónde está el crimen organizado? Bueno, preguntemos a colegas, por ejemplo, en México, pero también en El Salvador. Hay varios países de América Latina en los que el crimen organizado está penetrando y tenemos periodistas que se han entrenado y que están haciendo la difícil tarea, pero importante tarea de cubrir el crimen organizado. Te dejo una pregunta, vamos a hacer una pausa, vamos a visitar un poquito el Global Media Forum. Estamos en la ciudad de Bonn, que es este evento tan importante para Deutsche Welle. Les vamos a mostrar nuestra, no sucursal, nuestro segundo hogar. El primero está en Berlín, el segundo hogar de Deutsche Welle está aquí. Vamos a mostrarles un poco los establecimientos, las oficinas con Emilia Díaz Struck del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo. Está aquí para presentar y para explicar un poco sus experiencias sobre este tipo de periodismo y sobre todo en América Latina. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿pensás? Y hacemos una pausa. ¿Cómo está el nivel de libertad de prensa en América Latina? Te lo dejo, pensamos y seguimos. Gracias por estar en Aquí Estoy y continúen con nosotros. Bueno, espero que les haya gustado este paseíto que hicimos alrededor de los establecimientos de Deutsche Welle en Berlín. Continúo con mi invitada, periodista venezolana, que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Fue invitada aquí al Global Media Forum. Estamos charlando sobre, y era mi pregunta antes de hacer esta pequeña pausa y mostrar el video, cómo está la libertad de prensa en América Latina. Sí, la libertad de prensa está en deterioro. Vemos muchos países con condiciones complejas, en algunos casos como en el de México, donde la vida se ve amenazada y hemos visto en este año un repunte, o sea, vemos muchos casos de periodistas asesinados en México por la cobertura que hacen periodistas de regiones en muchos casos, pero también vemos otros tipos de censura y mecanismos que preocupan en la región. Por ¿no? ejemplo, cambio de propiedad en medios y luego la falta de publicación de ciertas historias para mostrar solo una cara, ¿no? Y cambio de propiedad en manos de gente cercana a gobiernos. Esta cercanía entre periodismo y gobierno, que también muestra un poco la crisis que están viviendo los medios que han sido conocidos durante todos estos años, y la gente se está moviendo ya a los medios sociales, ¿no? A lo que se llama las redes sociales. Eso es interesante para ustedes porque ahí yo veo un peligro. ¿Cómo está el mecanismo de control en las redes sociales? Claro, Emilia. Ahí es interesante porque sí, ha migrado mucho a las redes sociales y hay muchos países en los que la falta de acceso a información lleva al ciudadano a migrar a las redes, pero la falta de libertad o la censura en medios en algunos países de la región también ha llevado a grandes periodistas que hacían trabajo tradicionalmente en estos medios a migrar al mundo digital y a ser emprendedores. Y son estos periodistas que también están dando la pelea por ir más allá de lo inmediato, por ir más allá del breaking news que te puede aparecer en una red social y que también está llena de rumores, ¿no? Entonces estos periodistas están creando sus propios medios y están haciendo periodismo de investigación, grandes reportajes, haciendo cobertura también diaria, pero con altos niveles profesionales. Pero a Maduro todavía no se lo toca. ¿Qué pasa en Venezuela? No, bueno, Venezuela es una realidad muy compleja y bueno, es difícil predecir qué pasa o qué va a pasar. Es decir, tienes por un lado, y si ves los indicadores, altos niveles de corrupción, ves el tema de la libertad de prensa por otra parte, pero también tienes pues grandes investigaciones que se están sacando a la luz, historias que son importantes para los venezolanos, pero ¿qué va a pasar? O sea, pregúntale a cualquier venezolano. Sabemos
sabemos que la situación está compleja. Acaba de ganar, ¿vos dirías que la solución es sacar a Maduro o que Maduro termine? ¿Es el problema Maduro? Bueno, el problema central o medular de Venezuela es la corrupción, no es solamente una persona, ¿no? Y si vemos cómo deriva una situación de corrupción y altos niveles de impunidad, hacen que pues, se vea afectado el sistema económico, que se vea afectado el sistema de salud. Entonces, hay una corresponsabilidad, pero bueno, los cambios vienen por la gente, es decir, el periodista va a contar las historias, pero necesitamos que los otros actores hagan su parte, es decir, los periodistas no van a convertirse en activistas, pero van a seguir contando las historias y es lo que están haciendo. ¿Hay alguien que quiere contar otro tipo de historia? La ex fiscal de Venezuela, Luis Ortega Díaz, que comentó que analizarán las evidencias para presentar la demanda internacional contra Maduro. ¿Qué piensas de esto? Bueno, es esa parte de otros actores que están cumpliendo un rol, hay que ver qué pruebas tiene, qué denuncias lleva y luego, bueno, por un lado las autoridades internacionales harán su investigación y por otro lado los periodistas de manera independiente podrán hacer seguimiento y ver qué tipo de información sale a la luz a raíz de estas denuncias. ¿Y cuál es tu rol personal en todo este tema? Porque yo me imagino que muchísimos venezolanos periodistas y gente que te está escuchando, claro, pensá, bueno, ella lo logró, está en Venezuela, está trabajando para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, es la que nos puede ayudar. Bueno, es una gran responsabilidad y una gran presión, perdón. Sí, no, yo veo una responsabilidad con Venezuela y con América Latina. Yo coordino la red de periodistas de América Latina que trabajan con el consorcio y busco que todos los países se vean representados. Entonces es una manera de ayudar a mantener el nivel periodístico en el país y que esos periodistas que están en Venezuela, que están dando la pelea por seguir haciendo buen periodismo, tengan espacios y además cuenten con una red internacional para seguir trabajando e investigando historias de gran importancia. ¿Cuál es el gran problema? ¿Los recursos, las amenazas, la presión que hay contra la oposición? ¿Dónde ves el problema puntual allí? Sí, bueno, en el tema periodístico hay en algunos casos temas de recursos, ¿no? Y lógicamente están buscando maneras creativas de financiarse y han logrado salir a flote varios medios digitales. Y por el otro lado, el tema de amenazas y acceso a la información. Hay algunos medios que en algunos casos pues han salido del aire de internet por un tiempo específico, otros pues que sí, que han recibido amenazas vía redes sociales, pero y el acceso a la información, la opacidad, es decir, cuando los periodistas van y no son periodistas independientes, pues conseguir entrevistas con organismos públicos, con personas de gobierno o con entidades que deben dar cuenta sobre sus funciones es muy cuesta arriba y eso lleva a que trabajen a escala global porque información que no consiguen en Venezuela pueden conseguir en otros países y ahora están colaborando no solo entre venezolanos sino con periodistas de la región. El periodismo investigativo, vos dijiste que está siendo cada vez más importante con grandes periodistas de investigación, lo repito lo que contaste vos al principio de la entrevista, pero no solo en América Latina, en todas partes del mundo, yo creo que especialmente en Estados Unidos para contrarrestar lo que es las fake news. ¿Cómo lo ves vos allá desde tu oficina de Washington, la importancia en estos últimos años del periodismo? No, yo creo que el periodismo se hace cada vez más importante y necesario porque es un tema por un lado de la credibilidad. El ciudadano necesita saber en qué creer y cuando tienes un periodista que está haciendo periodismo independiente, que no está jugando un papel propagandista, sino que realmente está buscando las historias, está buscando qué es lo que está pasando, está buscando documentar e ir más allá de una agenda que quiere marcar un declarador, un personaje político en cualquier parte de estos países, está aportando y está ayudando a entender una realidad cada vez más compleja. ¿Y no crees que en los últimos años también hemos perdido la confianza en los periodistas? Claro, y esa es gran parte del reto y a mí me resulta interesantísimo los modelos como el caso del consorcio porque creo que ayudan por un lado a dar un poco más de luz al tema del periodismo y ver que hay periodistas que buscan hacer buen periodismo con altos estándares y salir de esa cadena de rumores, salir de los fake news, tomarse el tiempo para realmente investigar y contar con distintas voces, documentar
Creo que esa es una tarea importantísima y bueno, contrarresta ese descrédito que en muchas partes pues se han ganado los periodistas. No te fuiste de Venezuela por persecución, no te fuiste de Venezuela por falta de oportunidades, te fuiste a Venezuela por una decisión de formar parte de este consorcio en Washington, en las oficinas de Washington. ¿Volverás? ¿No volverás? No te voy a hacer esta pregunta, pero ¿qué te gustaría investigar en Venezuela hoy, 2018? Bueno, yo creo que sigue pendiente el tema de la industria petrolera, es uno de los motores de la economía venezolana y hay muchos negocios que están conectados con esa industria petrolera, con otras compañías y eso pues deriva directamente en parte de la situación económica. Venezuela es un país dependiente de petróleo. Entonces, ¿qué pasa en esa industria que se convirtió en una caja negra muy opaca? Y pues qué historias nos va a contar eso para entender al país. Muchísimas gracias, te deseo muchísima suerte en la discusión que se va a llevar a cabo dentro de un ratito aquí en el Global Media Forum. Gracias por acompañarnos, gracias por ser la cara latinoamericana y encima venezolana, que yo creo que también es un gran ejemplo para todos nosotros pertenecer a este consorcio de investigación. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y la última pregunta, Emilia Díaz Struck, ¿eso quiere decir que tenés una parte alemana? Sí, mi abuelo era del sur de Alemania. ¿De qué parte? De un pueblo que se llamaba Havelsberg, que es al sur, que luego pasó a otro lado y luego él vivió en Hamburgo, entonces sí. ¿Cuándo vas la próxima vez a Venezuela? Pues no lo tengo claro, pero bueno, espero visitar a familia y amigos pronto. ¿Decepcionada por las elecciones? Bueno, la preocupación es por el país en general, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.